esta lección vamos a seguir viendo más funciones y operaciones que podemos llevar a cabo con las listas en Python. Veremos la comparación, la obtención del máximo y el mínimo, también cómo podemos adicionar elementos, conteo y obtención del índice más bajo de determinado elemento, la extensión, la inserción, el pop, la reversa y el ordenamiento. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir trabajando con las listas y vamos a conocer más acerca de las operaciones y funciones que podemos hacer con ellas. Entonces, bueno, he creado un nuevo programa sobre el cual vamos a estar trabajando. Y lo primero que vamos a ver es una función que es la función de compare, que nos sirve para poder comparar dos listas. Su uso es muy sencillo. Bueno, tenemos que tener dos listas y vamos a utilizar CMP de compare y necesitamos dos parámetros. Podemos colocar en estos parámetros cualquiera de las listas. Por ejemplo, voy a colocar inicialmente lista 1 y lista 2. Ahora compare va a regresar un valor numérico. Si las dos listas son iguales, va a regresar 0. Si la primera lista que tengo aquí en los parámetros es menor que la segunda lista, regresa -1. Y si la primera lista que está en los parámetros es mayor que la segunda lista, entonces va a regresar el valor de 1. Muy bien, vamos a ejecutar. Y me está regresando 1. Eso significa que esta primera lista es mayor. No únicamente tiene que ver la cantidad de elementos, sino también va comparando los valores de los elementos que tenemos. Ahora, por ejemplo, si pongo lista 2, lista 1 y ejecuto, ya está, bueno, el valor de -1, está dando el valor de -1. Y si comparo lista 1 con lista 1, como es la misma, bueno, me está dando el valor de 0, aunque no necesariamente tendría que ser lista 1 contra lista 1 para que me diera el valor de 0. Siempre y cuando las dos listas tengan la misma cantidad de elementos y los mismos objetos en esas listas, me va a dar el valor de 0. La siguiente función que vamos a ver es max. Y max nos permite obtener de esa lista que nosotros tenemos el objeto que es más grande. El objeto más grande es el que nos va a regresar max. Entonces he creado una lista que le estoy llamando lista 3, que tiene varios valores: 50, 70, 23, 57, 90, 10, 45, 23, 11, 23, 65. Incluso tengo valores repetidos, no hay ningún problema. Y max va a buscar adentro de esta lista cuál es el valor más grande que va a encontrar, y eso es lo que retorna. Bueno, aquí tengo la impresión de lo que regrese max de lista 3. Vamos a ejecutarlo y me está poniendo máximo 90. Es el valor más grande que encontró adentro de esta lista. Vamos a probarlo con lista 1 y el valor más grande que encuentra en lista 1 es hola. Vamos a probarlo con lista 2 también y el valor más grande que encuentra en la lista 2 es bye. Y así es como funciona max. Va a poder buscar en los diferentes tipos y nos regresa el que sea el valor más grande. De manera similar, nosotros podemos encontrar el valor más pequeño adentro de una lista. Para eso vamos a utilizar la función min. La función min simplemente necesita un parámetro que es la lista que nosotros deseamos recorrer para encontrar el valor más pequeño, y ese valor es el que encuentra y regresa. Bueno, vamos a hacer la búsqueda del mínimo en la lista 3. Y está colocando mínimo 10. Y si observamos esta lista, es el valor más pequeño que nosotros tenemos. Una operación importante es que nosotros podamos adicionar un elemento a la lista. Para esto también vamos a hacer uso de un método propio de la misma clase de las listas, que es el método de append. Append va a necesitar un parámetro y ese parámetro es el elemento que nosotros estamos deseando añadir a la lista. Entonces vean, bueno, aquí no tenemos el número 14.
Lo vamos a comprobar con esta impresión. Luego hacemos lista3.append y estoy pasando como parámetro el 14. Posteriormente vuelvo a llevar a cabo la impresión de la lista 3 para confirmar que se llevó a cabo la adición del elemento. Cuando ustedes usen append, vean que es un método que pertenece a la clase. Por eso tenemos lista3.append. Bueno, vamos a ejecutarlo. Tenemos la primera impresión antes de llevar a cabo el append. Luego viene el append y la segunda impresión en la cual, bueno, ya verificamos que se ha adicionado el elemento 14. Otra operación bastante útil es el poder saber cuántas veces aparece un elemento en determinada lista. Por ejemplo, en la lista 3 que tenemos aquí arriba, yo he colocado a propósito 3 veces el valor de 23. Por medio del método count, que también pertenece a la clase de la lista, puedo indicar que me interesa saber cuántas veces se está repitiendo o cuántas veces aparece un elemento en particular. El parámetro es el objeto o el elemento que yo quiero que busque y me va a regresar la cantidad de veces que aparece ese objeto en la lista. Aquí tenemos la impresión print lista3.count23. Entonces va a buscar cuántas veces aparece el 23 en la lista y ese es el valor que me da y que vamos a imprimir. Vamos a probarlo. Aquí está, me aparece 3. Vamos a colocar algún otro elemento, por ejemplo el 11. Ahora me está imprimiendo 1 porque aparece una vez. Y vamos a ver qué sucede cuando nosotros colocamos un elemento que no existe. Aparece el 0. Y de esta forma ustedes pueden saber fácilmente si tienen algún elemento repetido y cuántas veces tienen ese elemento repetido. Aparte de poder saber si tenemos un elemento repetido en una lista y la cantidad de veces que se repite ese elemento, es necesario conocer el índice en donde ocurre la primera aparición de ese elemento. Obviamente nosotros lo podemos hacer utilizando un ciclo y recorriendo la lista, pero afortunadamente Python nos provee de un método que ya hace eso por nosotros. El método es el método index. Index va a necesitar un parámetro y ese parámetro es el elemento que nosotros estamos buscando y que queremos saber su índice de la primera ocurrencia que tiene ese elemento en particular. Entonces, por ejemplo, tenemos 23 que aparece 3 veces. Cuando invocamos index, va a buscar la primera ocurrencia o la primera aparición de ese elemento, que en este caso vendría a ser el índice 2, 0, 1, 2, y ese es el valor que nos regresa. De esa manera nosotros podemos trabajar fácilmente y encontrar fácilmente ese elemento. Ok, vamos a ejecutar. Aquí lo tenemos, aparece el número 2. Vamos a poner otro elemento, por ejemplo el 45, para que veamos cómo funciona. Y nos da el índice 6. ¿Por qué? Porque el 45 aparece por primera vez en el índice 6. Y vamos a colocar un valor que no exista para que veamos qué es lo que ocurre. Nos aparece un error. Entonces, si nosotros intentamos hacer el uso de index con un elemento que no existe en la lista, vamos a obtener un error. Tengan cuidado con eso. Existe otra forma en la cual nosotros podemos unir a las listas. Si recuerdan, habíamos trabajado en algo de concatenación, pero si nosotros ya tenemos una lista y deseamos simplemente extender esa lista con alguna otra lista, podemos utilizar el método extend en lugar de llevar a cabo la concatenación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente utilizamos la lista que nos interesa extender, es decir, a la cual se le van a agregar los elementos, luego el método extend, y como parámetro el método extend necesita la otra lista que va a ser utilizada para incrementar los elementos que tenemos o para extender la primera lista. Entonces, en este caso, lista 1 va a conservar sus elementos originales y después van a aparecer los elementos que tenemos en la lista 2.
Aquí estoy llevando a cabo la impresión de lista 1 para que podamos constatar que efectivamente lista 1 ha sido extendida con los elementos que nosotros tenemos en lista 2. Muy bien, ejecuto y acá lo tenemos. Ahora lista 1 tiene 100, hola, 30, bye. Si recuerdan, inicialmente lista 1 únicamente tenía, hasta arriba tenía 100 y hola, pero decidimos extenderla también con los contenidos de la lista 2 y por eso ahora lista 1 es 100, hola, 30, bye. Seguramente se están preguntando qué pasó con la lista 2. Entonces, bueno, vamos a imprimir a lista 2 para que vean. Lista 2 permanece igual, lista 2 no desaparece, no se ve alterada, tiene exactamente los mismos elementos. Únicamente extendimos a lista 1 con los elementos de la lista 2. Otro trabajo que es común con las listas es el poder insertar un nuevo elemento en un índice en particular. Digamos, aquí tenemos a lista 1 que ya sabemos cómo está, que es 100, hola, 30 by. Y digamos que necesitamos colocar un nuevo elemento, pero en lugar de hacerlo simplemente como una adición que va a ir al final, necesitamos colocarlo en un índice en particular. Para eso vamos a utilizar el método insert. El método insert necesita de dos parámetros. El primer parámetro es el índice en donde nosotros vamos a llevar a cabo la inserción de ese nuevo elemento. Desde luego tiene que ser un índice válido. Y después es el elemento que nosotros deseamos insertar. Por ejemplo, a lista 1 le vamos a insertar el elemento 77 en el índice 2. Y esto lo hacemos en esta línea, lista 1, insert 2,77. Imprimimos la lista 1 antes de la inserción, hacemos la inserción y luego la volvemos a imprimir para poder verificar que se llevó a cabo correctamente. Vamos a hacerlo. Aquí está la lista original, 100, hola, 30 by. Viene la inserción en el índice 2. ¿Cuál es el índice 2? 0, 1, 2. Entonces acá es donde tiene que llevarse a cabo la inserción. Y obtenemos 100, hola, 77, 30, by. Y así ya comprobamos cómo se llevó a cabo la inserción en un índice en particular. Otra operación interesante que nosotros tenemos con la lista es la operación de pop. Si recuerdan sus estructuras de datos, pop es una operación que nosotros utilizamos con la pila cuando queremos sacar el elemento que se encuentra hasta el frente de la pila. Bueno, en la lista que nosotros tenemos en Python existe una operación de pop, pero trabaja, bueno, ligeramente diferente y vamos a observar cómo es. Lo importante de una operación pop es de que no solamente toma ese elemento y manda al exterior el elemento como tal, sino que también lo elimina de la estructura de datos. Es decir, que estas operaciones pop que vamos a tener en la lista de Python va a tomar ese elemento, lo manda al exterior para que nosotros podamos hacer algo con ese valor, con ese objeto, y también al mismo tiempo lo está eliminando de la lista. Para que podamos observar esto, he colocado aquí una impresión de lista 1, luego hacemos un pop a lista 1 y la volvemos a imprimir para que notemos el cambio. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos 100, hola, 77, 30 by. Hacemos un pop. Pop en Python, al usarlo con la lista, toma el último elemento que tenemos en la lista y lo manda al exterior. Y aquí está, nos aparece by en la impresión del pop. Pero recuerden que también lo va a eliminar de la lista. Entonces, cuando yo llevo a cabo nuevamente la impresión de la lista 1, ahora by ya no aparece, ya no pertenece a la lista. A diferencia del concepto de pop más tradicional que utilizamos en estructura de datos, Python permite llevar a cabo un pop en una posición en particular. Vamos a quitar el comentario de este código. Y acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que queremos hacer un pop en el índice 2, es decir, nosotros deseamos saber cuál es el elemento que se encuentra en el índice 2, tomarlo y sacarlo de la lista, extraerlo de la lista. Bueno, para comprobarlo nuevamente vamos a imprimir la lista 1,
hacemos el pop indicando el número de índice y luego la volvemos a imprimir. Entonces ejecuto. Tenemos aquí nuestra lista que dice 100, hola, 7730. Hacemos el pop del elemento que se encuentra en el índice 2. Este es el índice 0, 1, 2. Aquí está, es decir, va a ser el pop del 77. Lo manda al exterior para que nosotros podamos hacer algo con él y lo está eliminando de la lista. Aquí podemos comprobar 100, hola, 30. El 77, al hacer el pop, no solamente pudimos trabajarlo con él, obtenerlo como tal, sino que también es eliminado de la lista. Otra operación común con las listas es hacer la reversa de la lista, es decir, que la lista quede ordenado en el orden inverso al que tiene. Por ejemplo, si aquí tenemos la lista que dice 100, hola, 30, al hacer la reversa obtendremos 30, hola, 100. Esto lo hacemos fácilmente con el método reverse que está acá. Entonces tenemos lista 1, reverse, y llevamos a cabo la impresión. Es muy sencillo. Ok, aquí comprobamos 30, hola, 100. Llevó a cabo la reversa de la lista. Y por último, para terminar esta lección que hemos visto y abarcado muchísimo, bueno, vamos a ver sort. Sort lo que hace es que lleva a cabo el ordenamiento de la lista. Entonces, como lo invocamos, simplemente ponemos el nombre de la lista, es decir, la variable, y ponemos punto sort. Luego imprimo la lista y vamos a observar que lista 3, que es esta que tenemos nosotros acá, va a aparecer ordenada. Entonces, ejecutamos. Y aquí aparece lista 3, esta de acá, ya aparece ordenada. Sort es muy útil, nos ahorra muchísimo trabajo. Bueno, ha sido una lección bastante larga en la cual vimos muchos temas. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video en mi canal en sus redes sociales. Eso me ayuda mucho y me motiva a seguir creando más cursos, lecciones y materiales para todos ustedes. También los invito a que visiten el resto de mi canal, donde hay más cursos y muchísimo más material, que me busquen en Facebook y no se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de cuando he subido lecciones nuevas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.